Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Cristina Navarro, soy neuropsicóloga y en esta ocasión me gustaría hablarles sobre la memoria. ¿Qué es la memoria? ¿Cómo se fija la memoria? ¿Cuál es la dinámica que ocurre en el cerebro, acerca de la memoria? Esto es un poco para entender, bueno, es más de neuropsicología cognitiva. Entender cómo se relaciona el cerebro en ciertos procesos cognitivos es muy importante, por lo menos yo considero que es importante para la psicología y es bueno que podamos saber un poquito sobre eso. Entonces, básicamente, yo preparé esta pequeña charla para hablarles de esto, ¿verdad? Uy, básicamente, la memoria es una capacidad cognitiva que nos va a permitir almacenar y recuperar información. ¿Por qué estoy hablando de almacenar y después de recuperar? Bueno, es muy importante porque voy a explicarlo de esta manera. Creemos que la memoria es como cuando hacemos un video con el celular, ¿verdad? Con el teléfono. Entonces hacemos el video, grabamos lo que queramos grabar y después a la hora que queramos verlo simplemente le ponemos play y ya se va a reproducir de la misma manera en que lo grabamos. La memoria humana no funciona de esa manera. Depende de mucho, es un poquito un proceso mucho más complejo que todavía no entendemos en su totalidad, ¿verdad? No, todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasa en el cerebro. Para que se fije ese recuerdo, ¿verdad? Sí sabemos muchas cosas, pero ¿qué pasa a nivel fisioquímico, a nivel de células, a nivel todavía estamos en ese proceso, ¿verdad? Entonces, este, bueno, básicamente, en la forma en que se almacena la información depende del tipo de información, depende de cuánto tiempo se almacena esa información. Ahí van a ver que hay muchos tipos de memoria, aunque la memoria es una sola capacidad cognitiva, no es que hay muchos tipos, los tipos los hacemos nosotros para fines de estudio, pero en realidad no es, la memoria es una sola capacidad, solo que para fines de estudio lo hemos dividido y además vemos que hay diferentes estructuras en el cerebro en que están más o menos involucradas en un tipo u otro, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, eso depende del tipo de información que se almacena, que puede ser de diversas clases, puede ser una memoria espacial, una memoria sensorial, una memoria motora, pueden ser ideas, pueden ser sueños, por ejemplo, pueden ser eventos en los que nosotros participamos activamente. Básicamente la principal función de la memoria es que permite el aprendizaje. O sea, nosotros con las experiencias que hemos vivido y la información que vamos adquiriendo a través de esas experiencias, vamos formando todo nuestro esquema cognitivo, vamos aprendiendo habilidades y destrezas. No veamos el aprendizaje solo como para cuestiones de educación, sino que es en general una capacidad que nos permite desarrollar habilidades y destrezas para la supervivencia a nivel del entorno social, a nivel del entorno físico, ¿verdad? O sea, básicamente nos capacita, nos va capacitando a través de nuestra vida para poder tener más habilidades y destrezas adaptativas. Entonces, esa es la principal función de la memoria. Como les dije, la memoria en el ser humano no, no es que yo vivo una experiencia, la grabo en mi memoria y cuando yo le quiera recordar, le doy play, ¿verdad? La memoria humana no funciona de esa manera. Cuando nosotros vivimos una experiencia, ¿verdad? Primero, esa experiencia se va a almacenar temporalmente en un área del cerebro. Esta área del cerebro va a codificar esa información, es decir, por eso estas son las fases de la memoria. Primero hay un proceso de codificación, es decir, transformar esos estímulos, esa información que vino de estímulos de diferentes tipos, ya sea visual, sensorial, auditivo, etcétera, y lo va a codificar en diversos códigos de almacenamiento.
¿verdad? Valga la redundancia. Básicamente tiene que transformar esa información en una manera que sea susceptible a nivel neurológico para que pueda ser almacenada esa información, ¿verdad? O sea, es un estímulo que se transforma en algo que le permite al cerebro almacenarlo. Después, esa información se almacena, ¿verdad? Sin embargo, en el proceso de almacenamiento, ocurre que el cerebro es como, siempre va a estar en función de la eficiencia en el sentido de que va a querer gastar eh, la menos energía posible y también a veces no tener tanto espacio ahí lleno de cosas. Entonces, en el proceso de almacenamiento ocurre, ¿verdad? Un proceso de filtración. Entonces, parte de esa información va a ser olvidada y solo va a consolidarse una parte de la información. Por eso es que no recordamos las cosas exactamente como pasaron, sino que tenemos como bits de información que el cerebro decidió que era la más relevante, ¿verdad? Entonces, en esta fase de almacenamiento y consolidación se crea este registro temporal o permanente de la información. Sin embargo, hay un proceso de organización de esa información, ¿verdad? Lo que facilita el aumento de cantidad de información que puede ser almacenada. Sin embargo, en el proceso, el conocimiento almacenado puede sufrir un filtro, ¿verdad? De alguna manera y que se pierda parte de esa información. Entonces, por eso no recordamos exactamente todo. Después, cuando queremos recordar, por eso se decía aquí en la primera parte que es una capacidad cognitiva de almacenamiento y recuperación, porque la memoria son dos procesos, almacenamiento y después recuperación. Entonces, cuando yo quiero recuperar esa información que yo almacené, el cerebro tiene que hacer un proceso de reconstrucción del recuerdo. Entonces, se va al almacén de información, agarra los bits que tenía de diferentes partes y reconstruye el recuerdo. Por eso no recordamos exactamente las cosas como pasaron. Por eso tenemos como ciertas partes en que no vamos a tener como, digamos, un olvido, por ejemplo. Este, y tiene que descodificarla, integrarla. Y así es como recordamos. O sea, no es un proceso de simplemente yo le doy play al recuerdo y ya me acuerdo. Hay un proceso mental asociado a recordar, que es importante. Por eso es posible que tengamos falsos recuerdos o que la información que recordamos no sea precisa o que creemos que algo pasó en un lugar y pasó en otro. O sea, puede ser que tengamos algunos procesos de confusión o ¿verdad? O simplemente no recordemos todo exactamente cómo pasó, porque el hecho de recordar requiere un proceso para guardar la información y un proceso para recuperarla y descodificarla y volverla a ser accesible a la conciencia. Entonces, no es un proceso sencillo, ¿verdad? Y tampoco es como simplemente hacer un video y darle play, ¿verdad? La memoria se puede clasificar en diversas maneras dependiendo de la duración, contenido y función. Pero esta clasificación, repito, es meramente para efecto de estudio. La memoria es una sola función cognitiva, solo que depende de la función, va a ser más especializada en una cosa o en otra, y depende del tipo de información, van a estar involucradas ciertas áreas del cerebro u otras. Entonces, no es digamos, no es que haya diferentes tipos de memoria, es simplemente que la memoria va a tener diferentes funciones y diferentes áreas del cerebro involucradas. La habilidad de retención de la información es una función que va a involucrar múltiples estructuras del cerebro. O sea, no es como en otras áreas donde uno claramente puede, por ejemplo, con emociones, definir cuáles son las áreas del cerebro involucradas. En esta, yo creo que en lo de la memoria, igual que en la atención, hay muchas más áreas involucradas, y dependiendo de la función de la que está haciendo la memoria en ese momento, ¿verdad? Entonces, hay muchas diferencias funcionales a nivel de cerebro, dependiendo del tipo de función que esté haciendo esa memoria en ese momento. Por ejemplo, estos son los tipos de memoria. En realidad, este,
hay en los libros que hablan sobre la memoria y el cerebro, hay muchas como, em, digamos, diferencias. Algunos no mencionan todos los tipos de memoria, algunos, por ejemplo, hay libros que hablan que la memoria a corto plazo y de trabajo es la misma, hay otros libros que lo ven como cosas diferentes. No se hablan del todo, o puedes encontrar diferentes, clasificaciones, o solo que se mencione un tipo de clasificación y no otras. Entonces yo traje esto. Esto es de un libro que estudiamos en la maestría de neuropsicología, este, que, bueno, que habla de todos estos tipos, y por eso yo considero que es como esto de la cuestión de los tipos es como la más, amplia y desarrollada. Em, También es posible que los nombres que encontramos en la literatura sean un poco diferentes, como el caso de la memoria declarativa, que puede salir como memoria explícita, o la memoria no declarativa como implícita. Bueno, pueden haber algunas leves diferencias, ¿verdad? No voy a entrar en discusión con eso. Está bien si encuentran en otro libro es otra cosa. Yo me voy a basar en este libro que vimos, sobre neuropsicología y cognición. Bueno, entonces, vamos a ir hablando de cada una de estas de forma más amplia más adelante, pero básicamente, si queremos clasificar la memoria según su función en cuanto a la duración de cuánto tiempo tengo almacenado ese recuerdo, entonces voy a ver que está la memoria a corto plazo, que dura de 30 a 40 segundos, la memoria de trabajo, la memoria reciente, que es de unos minutos a unas semanas, y la memoria a largo plazo. Yo voy a explicar más adelante cada una de estas. Hay libros que dicen que la memoria a corto plazo y el trabajo es lo mismo. Yo respeto. Para mí sí tiene alguna diferencia, ¿verdad? Porque, bueno, eso depende de la función también. Vamos a ver, ahorita vamos a hablar de eso. Los tipos de memoria según su contenido. Está la memoria semántica, la memoria episódica y la memoria procedimental. Los tipos de memoria según el proceso de recuperación, ¿verdad? Que en el primero es cuánto tiempo dura la memoria, en el segundo es qué tipo de información estoy guardando en la memoria. En el tercero es cuál es el proceso para recuperar esa memoria, ¿verdad? Que sería la memoria declarativa o no declarativa. Y en el último tipo es el dónde se almacena la memoria de acuerdo al tipo de sentido que recogió esa información, o qué es el tipo de estímulo, ¿verdad? Que yo recibí y en el que yo voy a guardar la información, ¿verdad? Básicamente. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas así rápidamente. La memoria según su duración. Memoria de trabajo y memoria a corto plazo son lo mismo. Bueno, yo voy a decir mi versión de los hechos, ¿verdad? Y en este libro lo explican así. En realidad, la memoria de trabajo es una función ejecutiva, es decir, donde el área ejecutiva del cerebro, que es básicamente la corteza frontal, la corteza prefrontal, que es la encargada de operar cuando estamos haciendo algo y que queremos lograr un objetivo, estamos haciendo una tarea, estamos concentrados haciendo algo porque queremos lograr algo. La memoria de trabajo nos permite retener cierta información por un breve periodo de tiempo en el proceso de que yo voy a ocupar esa información en lo que yo estoy haciendo. Ejemplo, que alguien te diga, bueno, el número de teléfono de esa persona es taca, 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 ¿verdad? Te dice los números y usted retiene esa información y marca en el teléfono y ya, simplemente. Memoria de trabajo también es lo que están haciendo ahora. Yo hablo y ustedes retienen esa información por un periodo de tiempo, ¿verdad? Para entender el contexto de todo lo que yo estoy diciendo. Para hablar, para dialogar con otra persona, yo necesito retener esa información por un tiempo para poderle responder a esa persona. La memoria a corto plazo es como simplemente retener una información. Por ejemplo, cuando vamos el reloj y vemos la hora, podemos retener esa información, pero rápidamente la perdemos, ¿verdad? O
puedo ver algo que me llamó la atención, pero ya al momentito ya se me olvidó. La memoria reciente, por ejemplo, dice que su duración es de unos minutos a unas semanas, es lo que yo he vivido especialmente en el último, los últimos días, ¿verdad? Básicamente es que desayuné, ¿verdad? Que hora me levanté, que desayuné, qué hice hoy, qué hice ayer, cómo estaba vestido ayer, por ejemplo, a dónde fui el lunes, por ejemplo. Es esos datos de cosas que están recientes en el tiempo, ¿verdad? Usualmente nosotros, bueno, ahorita voy a hablar un poco de esta memoria y cómo se convierte la memoria reciente a memoria a largo plazo, porque para que se dé un proceso de consolidación de la memoria, tiene que pasar de memoria reciente a memoria a largo plazo, ¿verdad? Entonces, el proceso de consolidación de la memoria es precisamente ese. Esta información se va a almacenar por un tiempo y yo lo puedo recordar por un tiempo, pero lo que no pase a memoria a largo plazo, yo lo voy a tender a olvidar. ¿Verdad? Y hay factores que favorecen que ese proceso de consolidación se dé con mayor fuerza y hay otras cosas que no, ¿verdad? La memoria a largo plazo básicamente es esa información que nosotros recordamos por años, ¿verdad? Cómo fue nuestra infancia, a dónde jugamos, a qué escuela fuimos, el día que nos graduamos de la escuela, qué cosas hicimos en la adolescencia, o qué cosas aprendimos en la escuela bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? Esa información que por mucho, mucho, mucho tiempo yo puedo almacenar. En el caso de las personas con Alzheimer, siempre se ha dicho, es que tienen un trastorno de la memoria. En realidad, no necesariamente de todos los tipos de memoria. Van a tener un trastorno de la memoria reciente. Se les va a dificultar pasar de memoria reciente a memoria a largo plazo, pero la memoria a largo plazo va a estar intacta. De hecho, las personas con Alzheimer recuerdan toda su infancia, recuerdan sus periodos de juventud con bastante nitidez. Lo único es que les cuesta recordar o generar nuevos recuerdos y les cuesta recordar qué estaban haciendo en el tiempo más reciente, ¿verdad? Tienen buena memoria de trabajo, por eso pueden mantener conversaciones con otros o incluso pueden, qué sé yo, jugar cartas o hacer otras actividades donde la memoria de trabajo sea necesaria, pero es la memoria reciente la que está afectada, ¿verdad? Para que veamos eso. Luego, tipo de memoria según contenido. La memoria semántica es aquella donde recordamos datos, fechas, nombres, información mediatizada por el lenguaje, es decir, cuando fue la batalla de Santa Rosa, por lo menos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y qué fue lo que pasó y cuándo se celebra, los nombres de las provincias, las fechas importantes, los nombres de las personas, eh, qué es un león, qué es un elefante, o sea, cuando decimos la palabra león, elefante, todo eso tenemos esa información. ¿Qué es un gato, por ejemplo? Esa información, que son datos prácticamente, es información semántica. Y memoria episódica es cuando recordamos experiencias. O sea, el día que yo fui a pasear a tal lado, el día que fuimos a bañarnos a un río, el día de mi graduación, el día que tal cosa, ¿verdad? Son experiencias que yo viví en la que yo estaba inmersa, ¿verdad? Eso es memoria episódica. Y memoria procedimental se refiere a principalmente recordar conductas motoras, ¿verdad? Este, y recordar acciones, saber hacer algo, incluso donde no se necesita ni siquiera pensar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno ya sabe andar en bicicleta, nada más se monta en la bicicleta y pedalea, no está pensando, tengo que pedalear, tengo que hacer esto, no. Ya como que el cuerpo simplemente reacciona porque ya sabe hacer eso de forma mecánica. Es como un aprendizaje más de tipo motor y que el cuerpo va a recordar de forma automática.
O por ejemplo, cuando estamos conduciendo, una persona que ya sabe conducir no va a pensar, bueno, primero tengo que hacer estos, pues cambiar la marcha, después es tal cosa. Simplemente se sube al carro y hace todo y ni siquiera, y está recordando un montón de procedimientos y acciones y conductas motoras sin que esté siquiera dándose cuenta. Eso es memoria procedimental. O la gente que a veces teje, ¿verdad? Simplemente va tejiendo y no está poniendo atención a lo que está haciendo porque de alguna forma se hace de manera automática. Eso es memoria procedimental. Tiene que ver con acciones y saber hacer cosas y que se recuerden de forma muy sencilla. Entonces, un poco para, bueno, aquí se me cortó este cuadro, pero un poco para hacer una comparación entre la memoria semántica y episódica. La memoria semántica incluye significados conceptuales. Por ejemplo, cuando yo digo león, todo el mundo sabe que es un león. Cuando digo elefante, todo el mundo sabe que es elefante. Su relación, conocimientos más de carácter general, cuya validez resulta independiente del suceso. Es decir, yo pude aprender esas cosas sin que yo haya experimentado, por ejemplo, yo puedo saber que es una jirafa y yo nunca he visto una jirafa, por ejemplo. Entonces, no necesito haber experimentado ese conocimiento para retenerlo en mi memoria. Yo simplemente aprendo el concepto de jirafa y cómo más o menos se puede ver una jirafa y de qué tamaño más o menos es, ¿verdad? Es como significados, datos, conceptos, fechas, nombres, cosas que tienen que ver, que están muy mediatizadas por el lenguaje. En cambio, el contenido episódico, yo sí tengo que haberlo vivido. Yo sí tengo que haber estado ahí. Son eventos, son sucesos donde yo estaba inmersa en la situación y por lo tanto yo voy a recordar las acciones o lo que pasó. En la memoria semántica, la organización de contenido sigue una pauta conceptual, es decir, por ejemplo, yo tengo un almacén que dice animales, donde yo puedo claramente ver cuáles conceptos pertenecen a esa carpeta, por decirlo así. No es que haya una carpeta en el cerebro, pero yo puedo entender qué tipo de palabras están relacionadas con animales, ¿verdad? Y qué son animales. En cambio, la organización de los contenidos de la memoria episódica sigue es de tipo espacio-temporal, es decir, yo me acuerdo cuando estaba en el kinder, yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, o sea, dividimos las cosas como por periodos de tiempo en la vida, ¿verdad? Por periodos espacio-temporales. Yo me acuerdo de la adolescencia, esto pasó cuando yo estaba en tal lado, cuando yo fui a tal lugar y a conocer, esto pasó más o menos en tal fecha. Entonces, más o menos tenemos una idea para ubicar ese recuerdo en un momento en la vida en particular. En la memoria semántica se puede manejar información que nunca se haya aprendido explícitamente, porque son conceptos y contenido. O sea, los contenidos son principalmente conceptos. Es decir, yo no tengo que haber visto una jirafa para saber que es una jirafa. Yo no tengo que haber estado con un león para saber que es un león y para saber que es peligroso. Yo no tengo, de alguna forma, esa información se puede transmitir sin que yo tenga una experiencia directa con ese concepto que estoy aprendiendo. En cambio, en la memoria episódica, esos tienen que haberse vivido. Yo tuve que haber estado ahí, haber experimentado ese evento para que pueda ser codificado. En la memoria semántica dice que es poco vulnerable al olvido una vez que yo he aprendido los conceptos y las ideas. Posiblemente van a permanecer conmigo. Es parte de mi bagaje, digamos, conceptual y cognitivo. En cambio, la memoria episódica tiende a ser más susceptible al olvido. O sea, yo puedo olvidar partes de la vivencia que tuve, que puedo recordar algo, pero no recordarlo tan nítidamente, porque, digamos, de alguna forma, este tipo de memoria es más susceptible a ser olvidada. La memoria, según su recuperación, habíamos dicho que memoria declarativa, bueno, a mí me gusta más usar la palabra declarativa, pero también podemos encontrarla como explícita, consciente o declarativa, ¿verdad? O es explícita. ¿Por qué declarativa o consciente? Porque yo puedo recordar esa información
de forma voluntaria, ¿verdad? Y yo puedo verbalizar lo que yo estoy recordando. Me acordé que tuve un sueño así, ya está, y pasó esto y pasó lo otro, y yo de forma voluntaria estoy recuperando esa información. O yo puedo recuperar una información de un suceso o de un conocimiento que yo tuve. Digamos, yo leí un libro, me acuerdo que el libro hablaba sobre esto, o me acuerdo que estuvimos en tal lado, paseamos y pasó esto. Entonces, yo puedo verbalizarla, puedo recuperar esa información de manera voluntaria, este, aunque puede ser que yo haya modificado cosas, o sea, porque acordémonos que en el proceso de recuperación a veces hay bits de información que se pierden, o a veces se entremezclan recuerdos, ¿verdad? Entonces puede ser un poquito más susceptible a, a cambiar a lo largo del tiempo. Pero básicamente es la memoria en la que yo hago una, una acción voluntaria de recuperar la información y puedo también transmitir esa información. La memoria implícita o no declarativa o inconsciente es muy difícil expresarlo a través de un lenguaje. Es en cierto modo rígida y se dificulta su modificación. Es una memoria que yo estoy recuperando sin que yo ni siquiera me dé cuenta que la estoy recuperando. En el caso de la memoria procedimental es de ese tipo. O sea, yo simplemente me subo a la bicicleta y ni me doy cuenta, pero estoy recuperando información de cómo debo manejar la bicicleta. Pero yo ni siquiera pienso en eso, simplemente esa información viene. Igual con manejar carro. Yo simplemente me monto al carro y se maneja y ya. No tengo que hacer un esfuerzo consciente para acordarme. Tal vez tengo que hacer un esfuerzo para acordarme de dónde quiero ir y a dónde quedaba, pero no para manejar el carro. De alguna forma, de forma automática, el cuerpo empieza a reaccionar y a hacer las acciones a veces sin que uno se dé cuenta, ¿verdad? Eso es memoria implícita. Memoria implícita es cuando hacemos cosas que simplemente recordamos cómo se hacen, pero no necesariamente ni siquiera a veces uno es consciente de que está recuperando la información, ¿verdad? Esa es la diferencia. Un poco para hacer también una, una comparación entre uno y otro, la memoria declarativa, que es la palabra que me gusta usar, es de carácter voluntario, e intencional de la retención y recuperación de la información. En cambio, en la no declarativa es de carácter involuntario, no intencional, y la información simplemente se recupera de forma casi que automática. En la memoria declarativa, la evaluación, para evaluar la memoria declarativa, puedo hacerlo mediante medidas directas, es decir, enseñarle a una persona, por ejemplo, una serie de dígitos y decirle que me los recuerde y la persona los recuerde, los reproduce. Entonces, de alguna forma sí puedo medir directamente ese tipo de memoria, pero con la memoria implícita no. Tengo que usar formas alternativas de evaluar la memoria implícita. Un ejemplo es el efecto priming, que es un poquito complicado de explicar, pero por ejemplo, si yo a ustedes les muestro una lámina, eh, bueno, no quiero hacer publicidad, pero si yo les enseño una lámina de color amarillo y otra de color rojo y una M, posiblemente inmediatamente ustedes van a recordar una marca de comida rápida. ¿De acuerdo? Ese es el efecto priming. Que estímulos que no tienen nada que ver, de una vez, por tanta asociación, ustedes van a recordar eso. O por ejemplo, que yo diga una fruta roja. Le apuesto que todos cuando dije fruta y rojo van a decir manzana, ¿verdad? Ese es el efecto priming, porque es como estímulos que asociamos directamente con cosas que por repetición nos va a llegar a la mente esa información. Entonces, bueno, tal vez es un poquito más complicado lo que yo estoy diciendo, pero más o menos la memoria no declarativa se tiene que evaluar de otras maneras. En la memoria declarativa, las estructuras neuroanatómicas que están involucradas en el proceso de recuperación de manera declarativa son más recientes a nivel evolutivo. Lo que dice filogenéticamente es que a nivel evolutivo son mucho más recientes. Por ejemplo, corteza, neocorteza, bueno, son estructuras como mucho más
evolutivamente nuevas, por decirlo así. En cambio, las estructuras neuroanatómicas que están asociadas a la memoria no declarativa son estructuras más antiguas, o sea, son estructuras más profundas y más primitivas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es interesante, ¿verdad? Porque hay conductas que se tienen que aprender para sobrevivir y simplemente hacerlas cuando se tengan que hacer. Entonces, tienen que ver mucho más con la supervivencia. Luego, en la memoria declarativa dice que es muy vulnerable al deterioro. Puede ser que yo ahora recuerde algo y durante 5 años, si me lo preguntan por 5 años después, pues yo responda algo más escueto, ¿verdad? Sin embargo, la memoria no declarativa es poco vulnerable al deterioro, ¿verdad? Básicamente. Un poquito para hablar de las estructuras que están asociadas a... Ay, 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 se me, se me fue. Ok. Para hablar un poquito de las estructuras asociadas a cada uno de esos tipos de memoria, ¿verdad? Bueno, está la memoria inmediata o memoria perceptiva, la memoria a corto plazo, memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo y la memoria de trabajo usualmente está en la corteza frontal, ¿verdad? Y es parte, digamos, de las funciones ejecutivas, por lo menos la memoria de trabajo. La memoria a largo plazo se va a dividir en aprendizaje, memoria declarativa, ¿verdad? Y memoria relacional. Y el otro tipo de memoria a largo plazo sería la memoria no declarativa o implícita. Entre la memoria declarativa vamos a tener que está la memoria espacial y episódica, que usualmente se van a almacenar en el hipocampo, ¿verdad? Por lo menos la episódica se almacena en el hipocampo por un periodo de tiempo. Bueno, también en el hipocampo, toda esta navegación espacial sobre dónde están los lugares, dónde están las cosas, el concepto de, bueno, allá queda la iglesia, allá queda la escuela, todo esto es mucho una intervención del hipocampo y del lóbulo parietal. La memoria episódica se va a almacenar temporalmente, ¿verdad? En el hipocampo y ahorita vamos a hablar qué pasa. Y la memoria semántica está principalmente en todos los conceptos, las ideas, ya están almacenadas como memoria a largo plazo en lo que es la corteza cerebral. Después, lo que es la memoria procedimental, como les dije, es una memoria tal vez un poco más, donde o estructuras más profundas del cerebro están involucradas, ¿verdad? Dice que la memoria procedimental está asociada al cuerpo estriado, que básicamente son los ganglios basales que están muy relacionados al comportamiento motor, ¿verdad? Al afinamiento del comportamiento motor y el cerebelo que tiene que ver con la coordinación motora. Entonces, esta información se va a almacenar en estas áreas más profundas del cerebro. En cambio, la corteza cerebral hipocampo es con más nuevas, ¿verdad? A nivel evolutivo y más externa. El priming, lo que hablaba más o menos también, el priming y el condicionamiento, este, son prácticamente lo mismo, solo que el condicionamiento dice que está relacionado con la amígdala y el cerebelo y el primi con la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque si yo veo dos estímulos y los asocio a un concepto, por supuesto que la corteza cerebral va a estar involucrada porque es la que tiene los conceptos, ¿verdad? Entonces, más o menos es para explicar cuáles son las áreas que están asociadas a ese tipo de memoria, ¿verdad? La amígdala tiene que ver con lo emocional. ¿Verdad? Esto es interesante. Y el cerebelo tiene que ver con la coordinación motora, pero también interviene en algunos procesos cognitivos. Bueno, y dice que la habituación y sensibilización, que es otros fenómenos que podemos hablar más adelante, básicamente es una conducta refleja. Está asociada con la médula espinal, ¿verdad? Ok, ¿cómo se consolida la memoria? Básicamente, la memoria
declarativa, ¿verdad? Nosotros vivimos una experiencia o aprendemos algo nuevo, eso se va a retener digamos, para que nosotros seamos conscientes de lo que estamos viviendo o lo que estamos aprendiendo. La, la- bueno, después de que se ha recibido la información, llega la corteza prefrontal que la va a retener por un tiempo, ¿verdad? Luego esta va a pasar al hipocampo, que es el lugar a donde se codifica la información. Y después, durante el sueño, aquí va a ser memoria reciente. O sea, aquí va a pasar de memoria a corto plazo o memoria de trabajo a memoria reciente. Y después, durante las horas de sueño, cuando dormimos, esta información va a pasar otra vez a la corteza y va a ser almacenada en el área del cerebro que procesa ese tipo de información. O sea, si es motora, si es somatosensorial, si es auditivo o si es visual, ¿verdad? Ahí se va a almacenar a largo plazo, en la corteza. O sea, pasa del hipocampo a la corteza, pero ya codificado, ¿de acuerdo? Pero la memoria implícita es directa, pasa, digamos, al cuerpo estriado, a la amígdala y al cerebelo, ¿verdad? Básicamente, el estar haciendo un movimiento todo el tiempo va a hacer que de alguna forma se fije en nuestra memoria no declarativa, y que sea memoria procedimental, ¿verdad? Aquí lo que estábamos señalando, lo que yo estaba señalando acá, es que la corteza entorrinal, todo lo que entra al hipocampo, va a pasar por la corteza entorrinal, entonces de alguna forma es un mediador, ¿verdad? Para que una información entre al hipocampo. Esta es una infografía muy bonita de Neuroclass, vean que aquí yo lo estoy citando, ¿verdad? Pero quise mostrarla porque me parece que resume muy bien lo que es la relación entre el sueño y la consolidación de la memoria. Básicamente existen como dos explicaciones de por qué durante el sueño es que se consolida la memoria. Todo lo que hemos vivido durante el día va a estar en el hipocampo y va a ser memoria reciente, lo podemos recordar, ¿verdad? O sea, qué hice yo en la mañana, qué comí ayer, por ejemplo. Toda esa información se va a consolidar de como memoria reciente en el hipocampo y después esto pasa a estar en la corteza. Entonces, el modelo de consolidación activa dice que durante las etapas de sueño no REM, por eso es que está la N, se activan conexiones de lo aprendido en la vigilia. Se fortalecen aquellas conexiones corticales y se integra el conocimiento y se va a integrar al conocimiento preexistente con lo aprendido del día. Es decir, yo voy a relacionar lo nuevo que aprendí con conocimientos previos y así se va a fijar mejor. Y se genera nuevo espacio en el hipocampo para otro nuevo montón de memorias que vamos a tener y que va a tener que codificar. Básicamente pasa del hipocampo a la corteza, precisamente para vaciar un poco este hipocampo. En el modelo de homeostasis sináptica dice que aquellas conexiones más fuertes durante la vigilia, es decir, aquellos estímulos que me hayan generado mayor interés, a los que yo les puse más atención. La atención es un requisito básico para que algo se fije en la memoria. Si yo hice algo sin atención, no lo voy a fijar en la memoria. O sea, por eso es que a la gente se le pierden, por ejemplo, las llaves. Entra a la casa, pone las llaves en cualquier lado sin poner atención a lo que está haciendo y después no encuentra las llaves y no se acuerda dónde las dejó. ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas sin poner atención. La atención es el requisito primario para que algo se pueda fijar. Si yo hago las cosas conscientemente, si algo me llamó la atención de forma y yo dirigí mi atención a eso de forma consciente, si yo tuve una emoción, ¿verdad? Si me motivó algo o más bien me asustó, todas esas cosas que al momento de recibir esa información, esos estímulos, fueron lo suficientemente fuertes en la vigilia, van a consolidarse durante el sueño. La depresión sináptica, acuérdense que el nivel de activación, bueno, si quieren pueden volver al video de sueño, el nivel de activación va a bajar muchísimo en la etapa no REM, o sea, sueño profundo y sueño muy profundo.
Ahí es donde se consolida la memoria. Por eso es bueno, es importantísimo dormir. Entonces, ahí eso va el nivel, como el nivel de activación del cerebro va a bajar, ¿verdad? Esa información más fuerte se va a consolidar. Y eso restaura la capacidad para nuevas conexiones, ¿verdad? Esos son los dos modelos que están sobre la consolidación de la memoria. Y como el sueño es fundamental, esto también es una infografía Neuroclass. Pueden buscar en Neuroclass, en la página Neuroclass tiene excelentes infografías. Este, el sueño es fundamental para aprender, sobre todo cuando uno está en procesos de aprendizaje intensos, estudiando en la escuela, colegio, universidad. Si nosotros no tenemos una calidad de sueño, posiblemente vamos a tener un olvido acelerado de lo aprendido. Entonces, hay muchos factores que obviamente van a afectar el aprendizaje. Por ejemplo, malos hábitos de sueño y alimenticios. Si comemos muy pesado, posiblemente no vamos a llegar a sueño profundo porque la digestión va a estar generando activación, falta de sueños, falta de rutinas presueño. Busquen, si quieren saber qué son rutinas presueño, busquen sobre higiene del sueño. Podemos hablar un día de eso en otro video, ¿verdad? ¿Qué son rutinas de presueño? Son aquellas cosas que hacemos para decirle al cerebro, bueno, ya es hora de dormir. Y estas rutinas van a facilitar que podamos dormir. Una de esas es bajar la intensidad de las luces, por ejemplo, es no comer cosas pesadas durante la noche, es ya ir bajando el nivel de activación durante la noche para que podamos dormir bien. Después, hacer actividades vigorosas antes del sueño. Si yo me voy al gimnasio y hago un entrenamiento súper duro antes en la noche, pues me va a costar mucho dormir. Los problemas emocionales hacen que cueste que uno bueno, pueda dormirse, y también el uso indiscriminado de aparatos tecnológicos. Acordémonos que la luz estimula un área del cerebro que nos mantiene despiertos. Entonces, si estamos viendo el celular o pantallas, pues vamos a tener esa estimulación y no vamos a podernos dormir tan fácilmente. Entonces, en procesos de aprendizaje, cuando estamos estudiando, es súper importante tener hábitos de higiene de sueño. Respecto a los factores que ayudan a consolidar las memorias, bueno, esta parte lo había hecho como para docentes, y cómo podríamos hacer para que el aprendizaje fuera como más efectivo y se fijara más el nuevo conocimiento. Bueno, estas son algunas técnicas que nos pueden permitir consolidar las memorias de mejor manera, sobre todo en estos ambientes donde tenemos que estudiar y aprender cosas. Como les dije anteriormente, la atención es un requisito fundamental para poder fijar una memoria. O sea, lo que no le ponemos atención no se va a fijar en la memoria, ¿verdad? Y la emoción también cumple un rol en que se va a fijar con mucha mayor intensidad. Este, como les había dicho, bueno, no recuerdo si lo había dicho con ustedes, pero digamos que esta es la amígdala, que tiene que ver con el control emocional, y esto es el hipocampo. Están casi que juntos, ¿verdad? Tienen mucha relación y funcionan de forma interconectada. Entonces, aquello que nos genera una emoción, ya sea que nos motiva, que nos alegra, que nos parece interesante, que de verdad que fue algo que nos llamó muchísimo la atención porque nos parecía interesante, nos motivaba, o incluso si tenemos memorias negativas, eso se va a fijar en la memoria con mucho mayor intensidad. ¿Por qué me refiero a las memorias negativas? Porque, por ejemplo, en el trastorno de estrés postraumático, hay una fijación de un recuerdo muy intenso, precisamente porque estaban viviendo esas emociones muy intensas, y cuando la persona está ante un estímulo que le evoca ese recuerdo, todas las emociones, sentimientos y todo vuelven a sentirse nuevamente. Por eso la persona puede tener como ataques de pánico, sentirse totalmente vulnerable, etcétera, ¿verdad? Entonces, es precisamente por la relación entre la amígdala y el hipocampo. Entonces, para que podamos fijar
con mucho mayor intensidad las memorias, obviamente usando emociones positivas como la motivación, el interés, el hacer divertido el aprendizaje, el, el tratar de hacer todo lo necesario para tener un ambiente que favorezca la atención, pues entonces vamos a tener una consolidación mayor de las memorias. El involucramiento activo, es decir, el estar viviendo algo en lo que yo estoy aprendiendo, que yo pueda manipular, ver, tocar, experimentar, manipular de alguna manera. No solamente me ayuda a aprender en contenido, sino también que se vuelve como una memoria episódica, ¿verdad? Entonces, si yo estoy involucrado, inmerso en actividad, voy a aprender lo que tenga que aprender de mejor manera. También es importante usar diversos mecanismos en la exposición de contenidos. Entre más sentidos involucrados tenga yo a la hora de dar un nuevo contenido, más se va a fijar en la memoria. Es decir, si la información llegó por forma visual, auditiva, motora, es decir, que sea una experiencia, ¿verdad? No una clase, sino una experiencia donde muchos sentidos están involucrados, pues ahí va a mejorarse muchísimo lo que es la memoria. Usar lo que aprendemos cada cierto tiempo, esto es súper necesario, fundamental. Hay personas que cuando eran niños hablaban dos idiomas o un idioma y cuando crecen, por dejarlo de usar, olvidan muchísimo de ese idioma. Todo lo que no se usa se va perdiendo. El cerebro, como les dije, trata de economizar tiempo y esfuerzo y energía. Entonces, si el cerebro detecta que cierta información no se ha usado, va a tender a deshacerse de eso, ¿verdad? No del todo, pero sí va a ponerle atención y energía a esas conexiones que sí se utilizan y va a tender a decrementar aquellas que no se usan tanto, ¿verdad? El storytelling es una técnica, es muy interesante lo del storytelling porque es una técnica que surgió en mercadeo. Resulta ser que los mercadólogos se dieron cuenta que uno no tenía que vender un producto hablando de las características del producto, sino que había que hacer una historia. Y por eso hay testimoniales de, a mí me dolía la rodilla, pero después de usar este producto, toda mi vida cambió y todo fue mejor. Y a veces lo que hay que venderle a las personas, o eso es lo que dicen los mercadólogos, no es un producto con características y beneficios, sino es cómo ese producto va a impactar en su vida. Y para eso se inventó lo que es el storytelling, pero el storytelling ahora se aplica en muchos campos, ¿verdad? En la educación y en otros campos, porque el, el contar historias y anécdotas, ¿verdad? Eso es lo que significa storytelling. Es una forma en que siempre el ser humano ha transmitido información, contando historias o anécdotas. Ha sido una forma ancestral de pasar la información de una generación a otra. Y, y es una forma súper apropiada para pasar información y se fija tanto en la memoria porque las personas, por nuestro condicionamiento social, vamos a identificarnos con los personajes de la historia y vamos a ponernos en la posición de los personajes de la historia y vamos a tener vamos a vivir la historia como si también nosotros estuviéramos involucrados. Entonces, el contar historias y decir anécdotas es una forma muy directa de fijar recuerdos, porque también se utiliza la emoción. Este, por eso nosotros cuando leemos un libro, cuando vemos una película, usualmente recordamos muchísimo el contenido sobre todo si nos emocionó, si nos hizo sentir tristes o alegres o emocionados o asustados, vamos a recordar muchísimo el contenido de esa película o de ese libro porque nos sentimos identificados de alguna forma con los personajes. Después, el uso de mnemotécnicas, que son formas para aprender cosas mediante el juego o mediante canciones o mediante diferentes actividades lúdicas que obviamente
generan emoción, generan motivación o son divertidas o puede hacer que nosotros aprendamos las cosas de manera más fácil. Por ejemplo, un profesor de la escuela de mi hija les enseñó una canción sobre los planetas y sobre el orden de los planetas, pero era una canción muy divertida. Y ella, a pesar de que ya es adulta, la recuerda aún hoy en día y sabe el orden de los planetas del sistema solar gracias a esa canción. Eso es una mnemotécnica. Otra cosa que puede ayudarnos a consolidar la memoria son las rutinas, es el orden. Es muy fácil que yo recuerde dónde están las cosas y siempre las pongo en un mismo lugar, a que si yo tengo que buscar algo y siempre lo dejo en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, eso también ayuda a tener, este, digamos, por lo menos a fortalecer la memoria y también el dormir bien, porque ya les he explicado toda la relación entre sueño y la consolidación de la memoria. Este, los 7 pecados capitales que afectan la memoria, en realidad son como situaciones que ocurren que pueden afectar o alterar la memoria en algún punto, ya sea en el almacenamiento o en la recuperación. Este Guillén es un español que ha trabajado muchísimo, que ha investigado, es neurocientífico, neuroeducador, que ha desarrollado mucho el tema de la neuroeducación y nos dice que existen 7 factores que pueden afectar la memoria. Uno, el primero es la transitoriedad, que significa que conforme pasa el tiempo vamos a olvidar lo que aprendimos o lo que vimos. La distractibilidad es que obviamente, nuevamente digo, la atención es el requisito previo para fijar algo en la memoria de manera apropiada. Entonces, si nosotros nos distrajimos, si no pusimos atención, entonces no vamos a recordar eso, ¿verdad? No estar distraídos al momento de estar adquiriendo nueva información. El bloqueo es una búsqueda frustrada de la información que sabemos que tenemos, sabemos que la vimos en algún momento, pero nos cuesta recuperarla. Eso es cuando decimos que lo tengo en la punta de la lengua, es cuando hay un proceso que bloquea la recuperación de esa información que estamos conscientes de que sí sabemos. La atribución errónea es cuando yo mezclo información de varios recuerdos diferentes. Entonces, voy a decir que algo pasó en un lugar cuando en realidad ocurrió en otro, o que le ocurrió a una persona cuando en realidad le ocurrió a otra. Como que atribuimos cosas por mezcla de la información, atribuimos erróneamente, em, digamos, durante el recuerdo, tenemos como una equivocación, ¿verdad? Respecto a eso. La sugestibilidad es que nosotros, por sugestión, podemos crear recuerdos falsos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, y esto pasa, es un problema que pasa mucho en bueno, criminalística, porque a veces la gente puede estar como un poco sugestionada de lo que vio y entonces tiene falsos recuerdos por sugestión. Sugestión es cuando alguien recuerda algo, pero otras personas le dicen o recuerdan otra cosa, entonces la persona empieza a dudar de su propio recuerdo y empieza a creer que lo que dice la otra persona es el recuerdo real y empieza a creer que eso que dice la otra persona es lo que pasó. Entonces, también la sugestión puede hacer que nuestros recuerdos se falseen de alguna manera. La propensión es cómo influyen nuestras tendencias en los recuerdos que almacenamos. Quiere decir que si a mí me interesa algo, usualmente voy a tender a recordar mucho mejor eso que a mí me interesa, ¿verdad? O incluso las tendencias sociales, las modas y todo esto puede hacer que yo recuerde con mucho mayor intensidad eso porque en ese momento eso me influyó. Entonces, este, esas influencias pues pueden generar que algunas cosas se recuerden con mayor intensidad en un momento. Y la persistencia es cuando yo recuerdo algo que no quiero recordar.
Así como ocurren pensamientos intrusivos, ¿verdad? Que son pensamientos catastróficos o ideas o creencias que la persona tiene en cualquier momento cuando a veces nada que ver. También a veces se recuerdan cosas que se quieren olvidar en el momento, digamos, en un momento que nada que ver. Yo me acuerdo de algo feo que pasó o algo que hice y me hizo sentir mal. Esto se llama persistencia, es decir, algo que se recuerda, pero nos gustaría olvidarlo o por lo menos que no venga a cotación en un momento que nada que ver, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si les ha pasado, sería la persistencia. Y bueno, esto sería todo lo que quería decir acerca de la memoria. Espero que haya sido de provecho para ustedes y que les sirva para su desarrollo. Muchas gracias.